y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, estrategia didáctica propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Historia de tercer grado presenta el título El Sistema Democrático en México. Para iniciar la sesión les sugerimos tener cerca hoja y lápiz para anotar ideas principales, reflexiones y actividades y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. En esta ocasión hablaremos de un concepto de relevancia nacional, la democracia. Desde hace siglos se discute acerca del significado e implicaciones de la democracia. En su momento había dos posturas, unos que estaban en contra de esta, porque argumentaban que marcaba las diferencias sociales, mientras que para otros se trataba de la única opción para asegurar la vigencia de la libertad individual y social. A lo largo de la historia, la democracia ha tenido distintos usos y significados. Para conocer algunos de ellos, acompáñenos a ver el siguiente video. Democracia es una de las palabras más mencionadas hoy en día, pero ¿entendemos todos de qué se trata? A los primeros que se les ocurrió hablar de democracia fue a los griegos de la Edad Antigua. La palabra democracia deriva del griego demos, pueblo, y kratos, poder, lo que se interpreta como el poder reside en el pueblo. Desde aquel entonces, al pueblo lo conformaban únicamente los ciudadanos, pero no toda la gente era considerada un ciudadano. Después del siglo V a.C., esa idea de democracia como forma de gobierno, nacida en Atenas, Grecia, no se propagó. La forma de gobierno más característica durante varios siglos fue aquella en la que el poder estaba depositado en una sola persona, como los reyes o los emperadores, no en el pueblo. Entre los siglos XVIII y el XX, en varias partes del mundo existieron intentos por instaurar formas de gobierno democráticas que terminaron en guerras devastadoras. En los años 20, la idea de la democracia como forma de gobierno había resurgido con fuerza, pero vino la Segunda Guerra Mundial y arrasó con ella. Al terminar esta guerra, quienes rechazaban la idea de los gobiernos democráticos se preguntaron, ¿qué hicimos mal? ¿Qué destruimos primero? Y su respuesta fue, destruimos los derechos de los otros. A partir de entonces, en varios países de Europa, se cimentaron redes democráticas a todos los niveles de su sociedad, porque saben lo grave que resulta el hecho de que la democracia no exista. Hoy, luego de haber pasado tanto tiempo desde el siglo V a.C., la democracia se entiende como democracia representativa, territorialmente con los estados-nación, políticamente con la división del poder, las constituciones políticas, los partidos políticos y lo más importante, el concepto de ciudadano, que hoy en día y desde el siglo XVIII intenta abolir de una vez por todas la esclavitud, para que sin distinción todas las personas sean reconocidas como seres humanos libres e iguales. La democracia es una idea frágil que a veces avanza y a veces retrocede. Por eso es algo que requiere ser vigilado constantemente por todos. Acabamos de ver cómo la democracia ha estado en la mesa de discusión desde la antigua Grecia. En el devenir de la historia de la humanidad, los países se han enfrentado a conflictos que han dejado daños, muchos de ellos irreparables. Desde finales del siglo XVIII, pensadores de distintas partes del mundo elaboraron leyes que favorecieran los derechos plenos de los ciudadanos. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de los derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre democracia y derechos humanos? Para responder a esta pregunta, veamos el siguiente video. Hola, ¿qué haces? ¿Qué tal? Acabo de ver la investigación de Diego. Te acabo de enviar la mía sobre derechos humanos. Ah, es cierto. A ver. El asunto de poner rejas no es nuevo. Desde tiempos muy antiguos, se han levantado muros para impedir el dominio entre las sociedades. Está la muralla de Adriano, la muralla china, el muro de Berlín, el muro que separa a Estados Unidos de México. En fin,
Un muro se construye cada vez que una sociedad piensa que la sociedad de al lado es más bárbara que la de uno. Pero por fortuna, hay otra tendencia humana que se contrapone a esta. La de pensar que todos somos iguales solo por el hecho de pertenecer a la especie humana. Los antiguos hindúes pensaban que cada persona tenía algo que era sagrado y que lo hacía igual a los demás, es decir, su dignidad. El emperador romano Marco Aurelio afirmaba que había que reducir la crueldad del mundo humano al menor grado posible. Los hedonistas griegos hablaban sobre una lógica de sociedad en la que fuera posible el placer colectivo. Pero una cosa es que estas ideas ya estuvieran en el mundo y otra muy distinta es que se convirtieran en leyes. El enfrentamiento entre católicos y protestantes en Europa del siglo XVI provocó que muchos protestantes salieran de Inglaterra hacia América para fundar las 13 colonias, que después se convertirían en los Estados Unidos de América. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra y redactó su Constitución de Virginia, adoptó la llamada Declaración de Derechos de Virginia, creada por los representantes del pueblo de Virginia el 12 de junio de 1776, que en uno de sus párrafos se lee: «Todos los hombres hemos nacido iguales ante la ley». El documento es uno de los antecedentes jurídicos más importantes de los derechos humanos. Otro antecedente importante es un libro llamado El Contrato Social. Fue escrito en Francia por Jean-Jacques Rousseau y fue tomado como base de la sociedad que nacía después de la Revolución Francesa. El mundo siguió girando y tras la devastación generada en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos representantes de 26 países aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. 3 años después, el 24 de octubre de 1945, nace oficialmente el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, cuya función es evitar que se repitan conflictos de esta magnitud. El 10 de diciembre de 1948 se juntaron 52 de los 58 países que existían en el planeta en la Asamblea General de las Naciones Unidas para un gran evento histórico: la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien, Perla. Gracias. Pues fíjate que yo también hice mi trabajo. Mira. Ya hablamos sobre democracia y derechos humanos. Ahora concentrémonos en México. En 1847 existían en México muchos abusos hacia la gente más vulnerable. Para su fortuna, también existía José Ponciano Arriaga, quien promovió en San Luis Potosí la Ley de Procuraduría de Pobres, cuya función era proteger a los sectores más frágiles de la sociedad. Esta ley es el primer antecedente de la Comisión de Derechos Humanos en México. Ante el nuevo escenario mundial del siglo XX, se crean diferentes organismos para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder público. Por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Universitarios, que fue establecida en mayo de 1985 en la UNAM, y fue la primera en toda Iberoamérica. 4 años después, en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año después nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo descentralizado. La idea es que la base de la democracia sean los derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución de nuestro país lo dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, que para cualquier cosa en la que nos pongamos de acuerdo como sociedad, tomemos en cuenta los derechos de los otros. Pero como ya vimos, trabajamos con material muy frágil. Cualquier terreno ganado puede ser perdido si no se le vigila. Bienvenidos a Red Conociéndonos. Hoy derechos humanos. Y democracia. La idea de democracia nació en la antigua Grecia, pero esa idea se detuvo en el tiempo. Y en los siglos XVIII al XX resurgió. Y en varias partes del mundo se luchó para instaurar la democracia como forma de gobierno.
Los derechos humanos surgieron como ley universal hasta 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial. En México ya había iniciativas que apuntaban hacia una sociedad más justa. Desde la abolición de la esclavitud en México en 1810. Hasta la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, el 6 de junio de 1990. Pero el camino no acaba aquí. Aún falta tanto. Pero ánimo, los mexicanos podemos lograrlo. Como acaban de ver, nuestro país no se quedó al margen de la lucha por la democracia y los derechos humanos. Desde la consumación de la independencia de México en 1821, 100 años nos llevó a los mexicanos a alcanzar los primeros consensos. 100 años en que debatimos acerca de la república y la monarquía, el centralismo y el federalismo, el confesionalismo y el laicismo. La revolución fue la culminación del proceso de búsqueda de los consensos esenciales. Nos dejó a todos los mexicanos persuadidos de la organización republicana y federativa, con una sociedad civil y en un sistema de justicia social. A partir de la ley electoral maderista de 1911, se estableció el sufragio universal y directo. ¿Cuáles son las características del sistema político mexicano? Para responder a esta pregunta, veamos el siguiente video. Ya quedó lista la primera lámina para la exposición del viernes. Sí se entiende, ¿no? ¿Qué elementos forman parte del sistema político mexicano? Quedó muy bien. Sigamos con las láminas que nos faltan. En México, las leyes y normas que nos rigen tienen un claro orden jerárquico. La más importante es la Constitución, considerada la ley primaria, que se apega a los tratados internacionales en sus conceptos y lineamientos. De ella emanan las leyes secundarias, los reglamentos y las normas jurídicas individualizadas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define 5 órdenes legales: constitucional, federal, estatal, municipal y el de la Ciudad de México. La Constitución Federal establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes son independientes, cuentan con autonomía política y sus tareas se complementan. Algunos de los grandes temas que atiende la Federación son la protección judicial a las garantías individuales, la garantía a las libertades civiles y políticas, la defensa de la soberanía nacional, la condición de la política exterior, la persecución de los delitos federales y la elaboración del papel moneda. Así, el Poder Ejecutivo está depositado en la figura del presidente, cuyas funciones son promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, nombrar a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la Administración Pública Federal y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos, entre otras. El Poder Legislativo está representado por las cámaras de diputados y senadores, las cuales conforman el Congreso de la Unión. Cuenta con facultades para expedir leyes y decretos, cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. El Poder Judicial está representado por jueces y magistrados, quienes se encargan de impartir justicia en nuestro país. Este poder es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. El título de esta lámina es El Estado de Derecho. ¿Y qué debe decir? Aquí tengo algunos apuntes. Vivimos en un Estado de Derecho, porque la forma de organizar el poder público está determinada en nuestra Constitución. La Carta Magna garantiza el respeto a los derechos humanos,
además de regular los procesos de representación de los cargos de elección popular. En este sentido, los partidos políticos juegan un papel importante. Los partidos políticos son agrupaciones de personas que comparten afinidades ideológicas. En ellos se discuten y debaten las diferentes visiones del país, además de elegir los perfiles de quienes serán sus representantes en los órdenes de gobierno. Los partidos políticos en México representan los intereses de las mayorías, pero deben cuidar también los de las minorías y velar por los derechos de todos. En esta lámina presentaremos las principales funciones de los partidos políticos. De acuerdo, voy a buscar información. Los partidos tienen la obligación de promover los valores democráticos, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, así como difundir entre la ciudadanía y sus militantes la ideología que promueven. Su pluralidad obedece a los distintos intereses de la ciudadanía y la oferta política de cada uno, por lo que su existencia depende de la vigencia de sus propuestas ante los electores. Vivimos en un país democrático gracias a la lucha que distintas personas realizaron desde siglos antes que nosotros naciéramos. Por ejemplo, con la independencia de México quedó abolida la esclavitud. Abraham Lincoln, quien fue presidente de los Estados Unidos, decía que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En este largo proceso histórico de lucha por la democracia, vale la pena tener en cuenta las palabras del abogado mexicano Diego Valadez, quien señala que el debate de la no reelección en nuestro país se extendió hasta entrada la década de 1930, mientras que la presencia de las oposiciones se discutió hasta los años de 1970 y finalmente la idoneidad de los procedimientos electorales culminó en 1993. La democracia no puede ser concebida como sistema de exclusiones, sino de inclusiones. En una democracia, la relación política está apegada tanto a los derechos como a las obligaciones. Luego de analizar el video, podrían plantearse el siguiente cuestionamiento. ¿Su localidad se organiza de manera democrática? Para responder a esta pregunta, deben indagar si los ciudadanos toman decisiones para el beneficio de todos los vecinos y si sus autoridades son elegidas mediante el voto libre y secreto. Registren la respuesta que consideren más adecuada. Luego de un detallado análisis, intégrenla a su carpeta de experiencias para mostrarla más adelante a su docente. Si tienen oportunidad, les recomendamos leer el libro César Chávez, escrito por Ginger Wadsworth. El texto trata sobre César Chávez, un campesino que luchó por el derecho de los jornaleros de origen latino en Estados Unidos para tener salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Con ayuda de sus compañeros, formó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo. El libro explica cómo se convirtió en un ejemplo social, pues demostró que no es necesario recurrir a la violencia para impulsar cambios importantes. Ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión. Les esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!